Hacemos el llamado a la joven licenciada Teresa Friné Nava, una bióloga egresada del Instituto Politécnico Nacional, que nos trae un tema muy interesante que se titula Carbono Azul. Por favor, licenciada Friné. Sí, buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a participar en este foro. Bueno, el tema del carbono azul es una estrategia basada en la preservación de ecosistemas costeros y marinos para la mitigación del cambio climático. Iniciando con que, bueno, sí se ve bien la presentación, ¿verdad? Disculpen. Se ve perfectamente, bióloga Friné. Adelante. Gracias. Iniciando con que los gases de efecto invernadero se consideran la clave del problema del cambio climático global. Aquí vemos en esta gráfica que los gases de efecto invernadero emitidos por Estados Unidos en el año 2017 fueron óxido nitroso, metano, dióxido de carbono, que es el que tiene mayor proporción en la atmósfera, debido a que hay mayor fuente de emisiones que emiten este gas de efecto invernadero. Por lo tanto, lo convierte en el gas más importante, más relevante. Y bueno, aquí tenemos también lo que es de manera natural el ciclo del carbono, donde hay un flujo y almacenamiento en diversos sumideros o reservorios de carbono que son considerados como la atmósfera, el suelo, el océano y la vegetación. Aquí iniciamos justamente este ciclo del carbono con la combustión de combustibles fósiles y quema de bosques, y además también, por ejemplo, la degradación y el cambio de uso de suelo, que van a emitir el dióxido de carbono a la atmósfera, además de metano y monóxido de carbono. Una vez que se encuentra este dióxido de carbono en la atmósfera, pueden sucederle varios procesos de acuerdo a este ciclo biogeoquímico. Uno de ellos es la fotosíntesis. Todos los organismos autótrofos, ya sea el fitoplancton marino, los tejidos o los ecosistemas terrestres, van a captar y almacenar este CO2, que es carbono inorgánico, convirtiéndolo en carbono orgánico mediante la energía lumínica. Al momento de realizar esta conversión de dióxido de carbono a materia orgánica, se le conoce como producción primaria. Y bueno, aquí tenemos justamente que, además de que realizan esta producción primaria, también hacen la respiración y hay descomposición en estos mismos organismos fotosintéticos. Esta descomposición va a retornar el dióxido de carbono a la atmósfera porque hay actividad microbiana aeróbica. Por lo tanto, el carbono que estaba almacenado en la materia orgánica de estos tejidos vegetales se va a reoxidar y va a volver a ser CO2 que bueno, como les menciono, se vuelve a emitir a la atmósfera. Lo mismo pasa con el fitoplancton. Sin embargo, en los océanos también se tiene un papel muy importante que juegan los sedimentos marinos. Aquí se puede observar justamente que se quedan almacenados, este carbono orgánico se queda almacenado en los sedimentos marinos, debido ahorita a lo que les voy a explicar, pero esto hace que se le conozca como un entierro o secuestro de carbono, que ya no retorna este carbono orgánico nuevamente como CO2 a la atmósfera, sino que se queda ahí almacenado por siglos o miles de años. Y bueno, ¿cómo es que sucede este enterramiento o secuestro de carbono? Aquí es donde entran nuestros ecosistemas de carbono azul, que son manglares, praderas de pasto marino y marismas. Son organismos fotosintéticos que se encuentran ya sea completamente sumergidos en agua, como los pastos marinos, o parcialmente sumergidos, como son los manglares y las marismas. Y bueno, aquí la fotosíntesis también tiene lugar, como les mencionaba, captan y almacenan el dióxido de carbono que se encuentra tanto en la atmósfera como en el océano, lo van a convertir el CO2 en carbono orgánico que van a almacenar en su biomasa subterránea viviente, que son las raíces, biomasa aérea viviente como hojas, ramas y tallos, biomasa no viviente, ejemplo, hojarascas y vainas muertas, y además el carbono también se queda enterrado en los sedimentos subyacentes a estos ecosistemas de carbono azul. Aquí justamente es lo que tienen en diferencia con el almacenamiento de carbono en los ecosistemas terrestres. ¿Por qué? Porque al momento de estar saturados en la columna de agua, bueno, digamos que en el medio acuático, al momento que aumenta la profundidad,
hay una disminución de la cantidad de oxígeno disponible en esta columna de agua. Por lo tanto, al momento de que estas praderas estos tejidos vegetales, como por ejemplo son las praderas de pasto marino, que mueren los tejidos, que mueren las hojas, que mueren las raíces, pues todo el carbono orgánico que ya tienen almacenado en estos tejidos puede ser, no va a ser degradado por acción microbiana aerobia, porque no hay oxígeno o hay poca cantidad de oxígeno. Entonces prácticamente permanece siendo carbono orgánico, pasando a ser parte de los sedimentos como materia orgánica desintegrada, y a esto es a lo que se le conoce como un almacenamiento de carbono en sedimentos. Sumideros de carbono es el principal sumidero de carbono que se tiene mundialmente, es el que se encuentra en los océanos, y tienen pues justamente participación estos ecosistemas costeros y marinos. Entonces justamente aquí ya se tiene el enterramiento, secuestro de carbono, y como les mencionaba, aquí hay una gráfica, aquí tenemos una gráfica, la verdad es que no quiere pasarla, perdónenme. Aquí tenemos una gráfica justamente que representa lo que les estoy diciendo anteriormente, cómo el almacenamiento de carbono en estos ecosistemas de carbono azul, como manglares, marismas y pastos marinos, es mucho mayor al almacenamiento de carbono orgánico que se tiene en los ecosistemas terrestres como bosque boreal y bosque tropical. Se puede ver que es de 3 a 5 veces mayor la cantidad de carbono orgánico almacenado que en los ecosistemas de carbono azul, que lo que se tiene en los ecosistemas como los bosques tropicales frondosos. Y estas cantidades de almacenamiento se van a medir en megagramos de carbono por hectárea. Aquí podemos ver también que justamente, como les menciono, el carbono orgánico en el suelo es mucho mayor al carbono orgánico en la biomasa viva, porque justamente toda la biomasa viva se va desintegrando, se va degradando y va aumentando las cantidades de carbono orgánico que se tienen en el suelo. Además, todo este almacenamiento de carbono orgánico se traduce en una conversión del dióxido de carbono que se tiene por hectárea al año captado por estos ecosistemas. En esta otra gráfica se muestra justamente la tasa anual de secuestro de carbono que se tiene en los manglares, marismas y pastos marinos a comparación de lo que se tiene en un bosque tropical. Podemos ver también que los ecosistemas de carbono azul, pues es evidente que tienen un secuestro de carbono mayor que los bosques tropicales, y además, como les menciono, puede quedar ahí almacenado en los sedimentos marinos por siglos a miles de años, pasando a escalas de tiempo geológico, lo cual es una superestrategia para tener ahí almacenado todo este carbono orgánico y que no se vuelva a emanar a la atmósfera. Por lo tanto, contribuyen a la mitigación del cambio climático. Y bueno, pues lo que se tiene en los bosques tropicales, pues también es almacenamiento de carbono orgánico subterráneo, pero puede permanecer ahí nada más por décadas o máximo siglos. Y bueno, los ecosistemas de carbono azul tienen una distribución global. Vemos que México en ambas costas presenta tanto manglares, marismas y pastos marinos. Esta distribución también nos ha hecho entrar como una estrategia mundial para la mitigación y adaptación al cambio climático, que justamente está basada en la preservación, restauración y conservación de estos ecosistemas de carbono azul. Y entran en lo que son los mercados del carbono. Fueron discutidos para incorporarse en estos mercados de carbono desde el año 2011, apoyados por la UNESCO y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Se evaluó que sí son ecosistemas que pueden encajan perfectamente en la mitigación del cambio climático y pueden entrar en estas dinámicas de mecanismos para incentivar económicamente a acciones que impulsen la mitigación del cambio climático mediante la reducción de gases de efecto invernadero. Aquí, en lo que se tiene de avances en la ciencia, lo que se conoce como la ciencia del carbono azul, es que ya existe el consenso de que los ecosistemas de carbono azul son buenos candidatos para las iniciativas de la conservación de los ecosistemas a través de pagos de servicios ambientales en los países tropicales en desarrollo
y México podría ser beneficiario de estas iniciativas. Sin embargo, para poder acceder a los mecanismos internacionales de apoyo a la conservación, es indispensable contar con información confiable acerca de la magnitud de los inventarios de carbono orgánico en los sistemas prioritarios para el país, identificar cuáles son los factores que contribuyen a su preservación y cuál sería el valor potencial de su conservación. México, desafortunadamente, tiene todavía carencia de esta información. Sin embargo, entre las asociaciones que se encuentran trabajando en los proyectos para obtener las mediciones de los inventarios de carbono azul, está la Comisión para la Cooperación Ambiental de la América del Norte, conformada por el Canadá, Estados Unidos y México, que ha dado pasos firmes en la ciencia del carbono azul. Además, han impulsado la incorporación de proyectos científicos a nivel nacional, principalmente en universidades, que contribuyen aumentando las capacidades en México para satisfacer las necesidades de información actual y futura, evaluando el potencial de secuestro de dióxido de carbono en reservorios de carbono azul en México, para el área prioritaria de mitigación y adaptación al cambio climático. Y bueno, por último, aparte de la relevancia que tienen estos ecosistemas como sumideros de carbono, también tienen otros servicios ambientales, como son evitar la erosión de playas, manteniendo los sedimentos entre sus sistemas de raíces, son hábitat temporal y permanente de numerosas especies y filtran el agua, aumentando su claridad. Y bueno, todo esto justamente nos encamina a que es fundamental no dejar de lado la conservación de los ecosistemas, ya sean ecosistemas de carbono azul, selvas, bosques, pues las políticas públicas deben encaminar a México al desarrollo sustentable y estrategias como de este tipo para la mitigación y adaptación al cambio climático debido a la crisis ambiental que se está presentando y que pues es un problema a futuro. Podemos evitarnos muchos problemas ambientales si conservamos estos ecosistemas. Gracias. Eso sería todo.